Hola, les saluda Alele Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Un poco más de una semana, el cannabis recreativo llegará a las tiendas para la venta en todo Nuevo México, pero el día de la apertura puede ser un frasco para algunos minoristas. Les preocupa que la baja oferta podría no satisfacer la demanda. Ha pasado un año desde que los legisladores estatales legislaron el cannabis recreativo y algunos productores piensan que no ha sido tiempo suficiente para surtir antes del 1 de abril, el día que las ventas recreativas estarán abiertas al público. What we have today is what we're going to serve the market with. Is it going to be enough to serve the complete market? The answer is no. On day one, it's going to be a challenge, and it's going to be a challenge for maybe as long as 9 to 12 to 18 months. Rodríguez nos cuenta que el último estimado del estado fue que había más de 1 millón de plantas maduras, pero él no cree porque la mayoría de los productores tienen licencia por menos de un año. Una portavoz de la agencia estatal que supervisa el cannabis nos dijo esta semana que hasta ahora ha aprobado las licencias para la apertura de 228 tiendas minoristas. No está claro cuántas de esas tiendas abrirán el próximo viernes. La División de Control de Cannabis ha sugerido que cree que abrirá suministro suficiente y que cualquier escasez se estabilizará rápidamente. I cannot imagine a scenario, nor do we anticipate a store selling completely out unless they were only selling one product. El CCD dice que también está tratando de trabajar en la estabilización de suministros a largo plazo, aumentando el conteo de plantas en todo el estado. El estado dice que no tiene idea de cuántas tiendas abrirán el próximo viernes, porque mientras otorgan las licencias no están pidiendo que las tiendas minoristas proporcionen una fecha de apertura. Las ventas recreativas estarán disponibles para personas mayores de 21 años. El hombre acusado de atropellar y matar a un niño de 7 años saliendo del Río de las Luces pide a un juez que reconsidere mantenerlo tras las rejas hasta su juicio. Sergio Almanza es acusado de ir en exceso de velocidad y pasarse una luz roja en su ATV y matar a Pronoy Bhattacharya en diciembre. Almanza escondió el ATV en casa de un amigo y luego huyó del país. Fue detenido un mes después del accidente. Un juez había ordenado a Almanza que permanezca tras las rejas hasta su juicio, pero ahora el abogado de Almanza ha presentado una moción pidiendo su liberación de la cárcel, argumentando que tenía un representante diferente la primera vez y no hay riesgo de que escape ya que él solo se entregó, cuando podría haber permanecido en el extranjero el resto de su vida. El Estado no está de acuerdo y cree que la única manera de mantener a la comunidad segura es manteniéndolo detrás de las rejas. El juez Stanley Whitaker dijo que no cree que es lo suficientemente diferente para cambiar el resultado de la decisión anterior. La policía está entrenando a sus oficiales para saber manejar mejor a las personas que enfrentan con problemas de salud mental y estamos viendo cómo ha sido este entrenamiento. Durante el arresto del mes pasado, la policía pudo ayudar a un hombre que sufrió un ataque emocional. Con paciencia y aseguramiento, se requiere 40 horas de clases de intervención en crisis para los oficiales y cada oficial de Nuevo México necesita 2 horas de entrenamiento en capacitación de salud y comportamiento cada 2 años. También existen equipos de intervención de crisis que dan clases de capacitación adicionales. So a lot of what we teach is try to slow things down, talk to someone. I love teaching kind of this thought process of what can I do to help you get into these handcuffs without any force being used. La policía dice que los oficiales responden a unas 8,000 llamadas de comportamiento mental al año, que son unas 500 llamadas al mes. El condado de Bernalillo gastó casi $5 millones en una comunidad llamada Tiny Home Village para ayudar a las personas sin hogar. Ahora dicen que necesitan más dinero para ayudar a llenar muchas de esas casitas pequeñas.
La comunidad cerca de SUNY y Texas ha estado abierto por más de un año, pero la mayoría de las casitas aún están vacías. El administrador dice que el dinero ayudaría a contratar a más administradores de casos, que ayudaría a las personas sin hogar en la transición a los hogares. Pero después de gastar millones, se preguntan si otro $500,000 al año llenaría las 26 casitas vacantes. Is a lot of hard-earned taxpayer dollars. And so I'm sure that I and my fellow commissioners want to make sure that any more money put into the tiny home village will go directly to helping as many people as possible. La propietaria de un negocio cercano que no quería salir ante las cámaras dice que no cree que más dinero resuelva el problema. Ella piensa que el problema es que las personas vagabundas no quieren seguir las reglas mientras viven en la comunidad de Tiny Homes. La gente no quiere progresar, porque yo he hablado con varios indigentes y me dicen que ahí no quieren ir, que porque tienen que estarse superando, que tienen que trabajar, que tienen que tener limpio, que tienen que llegar a cierta hora y que no quieren ahí. Se espera que se realice una audiencia sobre la propuesta durante la reunión de la Comisión del Condado de Bernalillo esta semana. Hoy el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Albuquerque inició la construcción para comenzar la primera fase de renovación en Barelas Park. Barelas es uno de los vecindarios más históricos y valiosos de Albuquerque y que están felices de ver comenzar este proceso. La historia sirvió como guía en el diseño y desarrollo del parque. El diseño creará un espacio que se enfoque en programas y actividades que incluye una plaza que une los centros comunitarios para adultos mayores y tendrá un área para actividades para la familia como fútbol, pickleball y picnicking. Actualizaciones que el director de Parques y Recreación, David Simon, dice que se debe al parque. I think any kind of improvement is important. I think it's always good to hear that, I don't know, little pockets of Albuquerque getting redeveloped, or, I don't know, just a little push to make things nicer and more beneficial for the community. Mientras que el área del parque estará cerrada, los centros comunitarios para personas mayores permanecerán abiertos y bajo sus horarios de funcionamiento actual. La fase 1 costará $1.6 millones y estará terminado a finales del otoño del 2022. El proyecto está a finalización principalmente por una subvención en bloque de desarrollo comunitario a administrar por el Departamento de Servicios Comunitarios y Familias. El concejal municipal Isaac Benton propone una legislación que designe el centro comunitario de Barelas como punto histórico. Construirá a principios de los años 40. Es uno de los centros comunitarios más antiguos de Albuquerque. Si te encanta el ranch de Dion's, estás de suerte. La cadena de pizza de Nuevo México tiene un nuevo sabor. Chipotle Ranch es el 9º aderezo para ensaladas y la tercera versión de ranch de la compañía, que se une a la versión tradicional y la popular del chile verde. La fórmula que fue creada en secreto y solo los empleados de Dion's tenían la oportunidad de probarla. Como agradecimiento, Dion's fabricó 22,000 botellas de edición especial para su personal. Se dice que el Ranch Chipotle tiene un sabor audaz y ahumado. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.